Te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda de mí. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Lectura del libro del profeta Elías. El Señor dice: practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador. Y a los extranjeros que se entregan a mí para servirme y amarme, para ser siervos, si respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en el destierro. Esto lo afirma el Señor, que hace que vuelvan a reunirse los israelitas que estaban dispersos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. La divinidad tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro y venga a nosotros. Sean conocidos en la tierra tus caminos. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense las naciones y aclamen con júbilo. Porque juzgas los pueblos con equidad y diriges todas las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendiga Dios, el Dios nuestro. Dios nos bendiga. Témanos todos los confines de la tierra. Gloria a la divinidad, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio, Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo y ahora no los ha rechazado. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni lo retira tampoco, ni retira tampoco su llamamiento. En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que también ahora tenga compasión de ellos, porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia, con el fin de tener compasión de todos por igual. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús llamó a la gente y dijo: escuchen y atiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro.
Al contrario, lo que lo hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que les dijiste? Él les contestó: cualquier planta de mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús: explícanos lo que dijiste. Jesús respondió: ni siquiera ustedes son capaces todavía de comprender. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de su boca viene del interior del hombre, y eso es lo que lo hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que lo hacen impuro, pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Jesús dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciéndole: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros. Él le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieras. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Buenos días, Magdalitas. Gracias por estar aquí un domingo más. Qué alegría que estés de nuevo aquí, Darren. Javier, también bienvenido. No sé si pusimos atención a las lecturas de este domingo, ¿verdad? Pero creo que son lecturas conocidas, ¿verdad? Aparte que las leemos cada ciclo, ¿verdad? Hace 3 años las leímos y quizás nos acordamos algunos. Pero la lectura del profeta Isaías la utilizamos nosotros en nuestro curso de Libres en Cristo. Aquí solo está la parte de los extranjeros, pero justo en los versículos anteriores está la parte de los eunucos. Y las lecturas están están bien entrelazadas este domingo. Y creo que es importante que recordemos, yo siento que muchos de los que ya estamos aquí, que llevamos más tiempo en la comunidad, estamos claros y estamos seguros de la dignidad que Dios ya nos dio, ¿verdad? Y estos versículos son los que hemos utilizado para reafirmar nuestra fe, ¿verdad? Que son los versículos que el profeta Isaías dice al pueblo de Israel para que estos pueblos excluidos o estos grupos excluidos como los extranjeros, como los eunucos, decirle: ustedes también son parte de la familia de Dios. Y nosotros recibimos ese mensaje hace varios años y aquí estamos, ¿verdad? Pero si lo pensamos únicamente de esa manera, ¿verdad? Es como, ya lo sé, ¿verdad? Ya ese versículo ya me lo puedo, ya estoy empoderado, ya me siento bien. Y creo que hay muchas cosas que nos debemos de volver a repensar, ¿verdad? Y quizás en nuestra vida todavía hay algunos momentos en los que nos podemos sentir como estos grupos, ¿verdad? Porque no solo el hecho de que el pueblo judío los excluyera, sino que al ser excluidos también ellos se terminaban sintiendo indignos, ¿verdad? ¿Y en qué momentos nosotros nos podemos sentir indignos o incapaces, ¿verdad?
Y me ponía a pensar yo, todos estos años, ¿verdad? El hecho de que como comunidad, ¿verdad? Desarrollemos este famoso curso de Libres en Cristo ha sido una aventura cada año que lo hemos hecho, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Ahí empezábamos la lucha con la pastora, con la reverenda, ¿verdad? ¿Y para cuándo? ¿Y dónde? Pero ahora no está con nosotros, ¿verdad? Entonces yo decía, no lo hemos pensado, ¿verdad? No hemos dicho, bueno, y este año no vamos a hacer el curso de Libres, ¿verdad? Y yo no sé si en el fondo, ¿verdad? Estamos siendo un tanto, teniendo esta mentalidad de los extranjeros, pensando que quizás somos incapaces de hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Pero sería bueno que nos las empezáramos a pensar, ¿verdad? No hemos hecho el curso alfa tampoco, ¿verdad? Y son cosas que quizás deberíamos empezar a organizar. Hemos estado ahí un tanto, casi, yo siempre digo que tenemos que estar alertas de no volvernos una iglesia tradicional en la que venimos los domingos y hacemos el culto y ponemos la silla y el altar, sino pensarnos un poco más allá de lo que estamos haciendo. Ayer yo anduve en un curso de laicidad en el oriente del país y andaba con Gonzalo, ¿verdad? Y Gonzalo me decía, porque cuando nosotros hacemos estos cursos, realmente lo que hacemos es transmitir todo lo que nosotros predicamos aquí los domingos, ¿verdad? De una forma sistematizada y quizás con temas más específicos, ¿verdad? Pero prácticamente lo que les estamos transmitiendo es lo que nosotros compartimos, la manera en la que vemos nuestra fe, ¿verdad? Y es increíble cómo la gente se ve impactada, ¿verdad? Por estas cosas que quizás nosotros ya naturalizamos y normalizamos, pero nos hemos olvidado que hay más gente afuera necesitando escuchar lo que nosotros ya escuchamos. Y no hemos tenido la iniciativa de decir, hey, hay que hacerlo. Estamos pensando, sí, en hacer el convivio, pero quizás eso solo puede ser un anzuelo, ¿verdad? Pero al final sabemos que la gente viene y a veces no sabemos si comprende, bueno, y estos están aquí jugando a ser iglesia, porque al final nos han enseñado que esto está mal, que es pecado, ¿verdad? Y cuáles son los fundamentos de nuestra fe para sentirnos cómodos. A veces la gente viene, algunos esperaron no sé cuántos años, ¿verdad? Para poder entenderlo con claridad, ¿verdad? Porque no lo hacemos inmediatamente, ¿verdad? Y ahora quizás deberíamos de pensar por qué no lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, si es que nos hemos sentido incapaces o si ha sido un poco nuestra comodidad, ¿verdad? De sentir que como no hace la pastora no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y ahora quizás ya no hay que esperar que alguien nos diga, sino estamos caminando a construir una comunidad en la que todos, ¿verdad? Participamos activamente, ¿verdad? No esperar a que alguien diga algo para hacerlo, ¿verdad? Sino que tomar la iniciativa y hacerlo, ¿verdad? Y quizás contagiar a los demás para que lo hagamos en comunidad. Entonces, pensar si nosotros en algunos aspectos de nuestra vida no estamos sintiéndonos como estos extranjeros que quizás no sentimos que tenemos la capacidad o la dignidad para hacer las cosas, ¿verdad? Y que necesitamos tener aquí a Alvarito, ¿verdad? Secundándonos, o porque seguimos también viendo esa figura de autoridad que hemos dicho que a veces la gente ve y que nosotros decimos que esa autoridad está en todos nosotros. El versículo, el libro de los Romanos, ¿verdad? Hay una frase que me gustó mucho que dice que Dios no se olvida de lo que nos ha dado, ¿verdad? Que Dios no nos quita lo que ya nos ha dado. Y Él nos ha dado este espacio y esta comunidad. Y dice que tampoco se olvida del llamado que nos ha hecho. Y aquí no solo Nubia o yo o Álvaro tenemos un llamado, ¿verdad? Todos tenemos un llamado. Yo sé que todos aquí en esta comunidad tenemos características y cualidades de líderes y lo hemos demostrado en las actividades que desarrollamos, porque muchas veces yo he tenido una actitud pasiva, pero hay alguien más de ustedes que toma esa iniciativa y lo hace, ¿verdad? Incluso ¿se acuerdan cuando un año, ¿verdad? Nadie se ponía en nada para organizar la marcha y vino Vicente, ¿verdad? Y él tomó la iniciativa y organizó. Y es porque las personas aquí de verdad tenemos cualidades de líder y yo creo que
No fue casualidad que viniéramos en el tiempo en el que venimos, pero debemos empezar a explotar esas cualidades de líderes. Y Gonzalo me decía, en esta conversación ayer, me decía, yo no sé si somos conscientes de el potencial de transformación que tenemos en esta comunidad, ¿verdad? Me decía, yo cuando veo a estas personas y compartimos en estos cursos, ¿verdad?, nuestras perspectivas, nuestras nuevas perspectivas de la fe, ¿verdad?, siendo siempre cristiano y compartiendo con gente cristiana. Y ver cómo la gente de verdad, a veces, este mensaje del amor que a nosotros a veces nos puede llegar a parecer trillado, cuando lo decimos en otros espacios de cristianos evangélicos o católicos, ¿verdad?, de las iglesias tradicionales, escucharlo les suena como una noticia refrescante. Pareciera que se les ha olvidado, ¿verdad? Ayer en ¿verdad?, decía, yo les dije, ¿verdad?, así como lo que muchas veces nos ha dicho Álvaro, ¿verdad?, la Biblia podríamos arrancarle el Antiguo y el Nuevo Testamento y quedarnos solo con los Evangelios, porque al final es lo más importante. Y la gente así se empezó a mover como que eran ligosas, le echaban sal, ¿verdad? Entonces decía, tiene razón, pero tampoco tiene razón. Y decían, no, pero es que también hay un mensaje importante, ¿verdad?, en las Escrituras, ¿verdad? O sea, no se pueden desechar así por así, ¿verdad? Hay cosas importantes que dijo Pablo y que están escritas también en el Antiguo Testamento. Y es cierto, pueden haber muchas cosas importantes, le decía yo. Pero para leerlas tenemos que usar el filtro del amor de Dios, ¿verdad? Jesús y los evangelios tienen que ser la lupa con la que podamos leer el Antiguo y el Nuevo Testamento para interpretarlos y darles un sentido, ¿verdad? Porque cuando con solo el Nuevo Testamento la historia nos dice que el pueblo de Israel no entendió nada, y nosotros ya con los dos testamentos y a veces seguimos sin entender el mensaje del amor. Y nosotros aquí a veces, yo critiqué a Álvaro un montón de tiempo y ahora solo de eso hablo también, ¿verdad? Pero le decía a Álvaro, yo me acuerdo cuando venía y decía, es que de verdad solo del amor hablan ahí, de verdad, es que solo amor y amor y amor predica el obispo y vos solo de eso hablan. Hablen de otra cosa, le decía yo, ¿verdad? Y Álvaro se me cabía así como, ¿y a esta qué le pasa? Pero realmente es lo único que nos unifica. Ayer me decía una persona, hay muchas cosas en las que yo puedo estar en desacuerdo con todos sus planteamientos, me dijo, pero hay una, me dice, que tenemos en común y es el mensaje del amor, me dijo. Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar juntos. Porque al final creo yo que de verdad, entre toda esta diversidad de cristianos, es lo único que nos une. Y a veces creo que tenemos que reflexionar, ¿verdad?, ese potencial que tenemos. Las personas que estamos aquí, que continuamos, creo que no solo tenemos resiliencia y cara dura, ¿verdad?, y nos hemos aguantado. Yo creo que definitivamente estamos conscientes de alguna manera de la transformación que el amor de Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Quizás hemos caído en una zona de comodidad, ¿verdad? Quizás nos hemos olvidado del llamado que Dios nos ha hecho. O quizás no hemos estado conscientes del llamado que Dios nos ha hecho en esta comunidad. Si pensamos que vamos a crecer, yo siento que hemos crecido mucho como personas en la comunidad, como individuos, como cristianos, ¿verdad? Y algunos esperamos también crecer numéricamente, ¿verdad? Pero si crecemos numéricamente, ¿verdad?, ¿qué roles vamos a jugar nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando haya más gente? No vamos a seguir siendo solamente un asistente más, ¿verdad?, al servicio del domingo, sino que vamos a tener que tener roles más activos, ¿verdad? Y vamos a convertirnos en los líderes de esta comunidad. ¿Y los líderes de quién? Si solo nosotros estamos aquí, solo nosotros organizamos, solo nosotros comemos. Pero porque tenemos que fortalecernos, ¿verdad? Tenemos de verdad que empoderarnos más de eso para que cuando vengan más gente, entonces los tratemos, que todos estemos en esta misma sintonía del amor. Y nos vamos a equivocar. Y en el Evangelio, esta historia de Jesús nos dice dos cosas importantes. Primero nos habla de las cosas que nos contaminan, ¿verdad? Y yo no sé cuántos de nosotros a veces nos seguimos sintiendo mal, ¿verdad? Sí, porque, ay, es que me porté mal, ay, es que,
no sé, cualquier cosa que le grité a mi mamá, ¿verdad? Me peleé con mi papá, me fui a tomar y me puse bolo, cualquier cosa que nosotros a veces pensemos y que nos hagan sentir mal y que nos digan, ay, no soy digno, ¿verdad? Ayer Marvin nos contaba un sueño, pesadilla que tuvo, ¿verdad? Les voy a contar porque fue bien cómica, la verdad, el sueño de Marvin. Dice Marvin que él soñó algo que puede, yo le dije, todo lo que me dijiste puede ser real, ¿verdad? Todo lo que nos contó en ese sueño no fue un sueño de esos locos que tenemos, ¿verdad? Sino que dice él que había ido a tomar un sábado en la noche. Puede pasar, ¿verdad? Puede pasar. Había ido con sus amigos, ¿verdad? Y se había puesto una gran zumba, ¿verdad? Entonces él dice, venía tan alegre, tan emocionado él, que él no alcanzaba a llegar a su casa. Entonces dijo, me voy a quedar ahí en Amate. Y le dijo a sus amigos que vinieran a quedar aquí, ¿verdad? Vino él y se vino aquí. Dice que pusieron la moto y aquí todo el mundo tirado, vomitado, aquí en el suelo. Y dice que vino y vinieron Edgar, hasta Zapata había venido, imagínense. No, vinieron en la mañana al servicio. Pero también es una posibilidad. También es una posibilidad. Borracho pero cristiano. De casualidad que había venido también la encargada que alquila el local. La dueña de la casa había venido también. De Estados Unidos había venido la mujer y había encontrado aquí, se imaginan, ¿verdad? A la congregación en éxtasis en el suelo, ¿verdad? Y dice que Edgar, Marvin, levantate, ¿verdad? Ya sabes dónde estás, le decía. Y Marvin, Y dice que estaba Zapata de iracundo, ¿verdad? Llamándome a mí, diciéndome todo lo que había pasado y la señora aquí indignada, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, a veces pensamos que yo en ese momento no se lo dije a Marvin, pero yo dije, si eso pasara, ¿cómo sería nuestra reacción? Imagínense que nosotros venimos y encontramos aquí a Marvin, chulón vomitado, ¿verdad? Aquí, y yo lo primero que se me ocurrió, lo primero que dije yo, o sea, ¿qué debemos hacer en una situación como esta? Y lo único que a veces nosotros pensar en esta frase triada de ¿qué haría Jesús? No funciona mucho porque primero no vivimos en su época, ¿verdad? Pero me puse a pensar en algo más cercano y algo más tangible. Y yo dije, ¿qué hubiera hecho el obispo Barahona de haberlo encontrado? Le trae una sopita. Le dice a Álvaro, ¿verdad? Sí, hijito, mira, que hay gente, debería... Ajá. Les hubiera dicho que tomaran sopa, ¿verdad? Que sí. Y no se hubiera enojado, ¿verdad? Y le hubiera dicho a la reina que viniera a hacer limpieza, cabrón. Porque a veces pensamos que estas cosas son las malas, las que nos hacen malas personas, las que nos hacen indignos, las que nos hacen pecadores, ¿verdad? Pero el Evangelio nos está diciendo no son esas cosas, ¿verdad? Son las cosas que vienen de dentro de nosotros. Los malos pensamientos, las malas intenciones, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas de verdad con la intención de perjudicarnos o a nosotros mismos o a los demás. Esas son las cosas que nos dañan, ¿verdad? Y a veces no tienen que ser cuestiones malignas, ¿verdad? Puede ser nuestra pereza. La pereza viene de adentro de nosotros, de nuestra comodidad, de nuestra conformidad, ¿verdad? Nuestro conformismo, ¿verdad? Nuestra falta de importancia a las cosas, ¿verdad? Y yo creo que debemos empezar a ser un poco más conscientes de esas cosas que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Que pueden ser diferentes en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo siempre aquí en esta comunidad, ¿verdad? No es una comunidad en la que nosotros le vamos a decir a la gente qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? O que tiene que estar en santidad, ¿verdad? Para tener un privilegio o algo, ¿verdad? ¿No? Porque todos estamos en la misma condición y todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y nuestra experiencia de cristianos y nuestro caminar como cristianos y nuestra conversión es algo personal, que se experimenta y se traduce, ¿verdad? En nuestra vida comunitaria, ¿verdad? Y ahí va a ser el reflejo de nuestra conversión. Pero al final esa conversión, como es personal, viene de la transformación de todas esas cosas que hay en nosotros que nos contaminan, ¿verdad?
estos pensamientos que nos hacen decir, no, pero es que yo de verdad no merezco el amor de Dios, ¿verdad? O yo me merezco estas cosas malas que me pasan. Esos son pensamientos que nos están contaminando, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos han pasado cosas malas y nosotros decimos, no, es que me lo merezco, ¿verdad? Es que Dios me ha castigado, ¿verdad? Así es que la verdad es que no soy bueno y me merezco que estas cosas me pasen. Y entonces estamos nosotros negando la dignidad que Dios ya nos ha dado. En la segunda historia, yo no sé cuántos escucharon ya muchas veces esta interpretación de que Jesús está poniendo a prueba la fe de la mujer, ¿verdad? Así. Y yo no quise irme por ese lado porque creo que lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y también me cuestiono, ¿verdad? ¿Será que Dios está probando nuestra fe? Si al final creemos que la fe es un don de Dios, porque Dios va a estar probándonos y queriendo medir nuestra fe, algo que Él nos ha regalado. Entonces, quise buscar otra interpretación y me gusta mucho cuando Álvaro nos dijo, aquí a Jesús dice, Álvaro dice que este es uno de los evangelios que le cae más mal de Jesús porque lo sintió bien perra con la mujer, ¿verdad? Porque le dice, ni los perros, la comida de los hijos no se les da a los perros, ¿verdad? Y cuando pensé en eso, yo dije, me gusta ver esta visión de Jesús humana, ¿verdad? Porque Él, a veces estamos acostumbrados a verlo única y exclusivamente de la manera divina. La gente piensa en Jesús humano, pero todo lo que está en Él es santo, es puro, es divino, no se equivoca, o sea, y entonces ¿a dónde queda esto de que era 100% humano y 100% Dios, ¿verdad? 100% divinidad. Si toda la vida nos gusta verlo como 100% la divinidad y tenemos miedo a verlo como esa humanidad, ¿verdad? Y me gusta cuando leí y tratar de ver la humanidad de Jesús en esta historia, se me vino a la mente esta frase que dice, es de humanos errar y de sabios rectificar. Y creo que a Jesús le pasó eso. Él estaba consciente, ¿verdad? Porque a la gente se le olvida que Jesús era judío, ¿verdad? En esa tradición se había criado él, ¿verdad? Era un maestro de la ley judía. Entonces él, con toda razón, le dice, ¿verdad? Que yo vengo al pueblo de Israel, ¿verdad? No a los extranjeros. Y la mujer, ¿verdad? En su necesidad, en su deseo y en el amor hacia su hija, insiste y le dice a Jesús, ¿verdad? Pero hasta los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa. Y yo no creo que Jesús estuviera probando, sino que creo que puso atención a lo que la mujer le estaba diciendo. Y rectificó su actitud ante la mujer. Y no solo rectificó, sino que la alaba y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Caso contrario al evangelio pasado, ¿verdad? Si nos acordamos del evangelio del domingo pasado, Jesús le dice a Pedro, qué poca fe tienes, le dice, ¿verdad? Cuando Pedro se empezó a hundir en las aguas, ¿verdad? Siendo uno de sus discípulos. Y esta mujer, que aparte era mujer, ¿verdad? Era extranjera porque dice que era una mujer cananea, ¿verdad? Y con su hija enferma le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y Jesús es capaz de rectificar esa actitud previa que había tenido con ella. Y creo que eso es lo que nosotros debemos aprender de Jesús, ¿verdad? Que nos vamos a equivocar, pero tenemos que tener la capacidad de rectificar nuestras acciones con esas personas con las que nos hemos equivocado. Porque a veces nosotros hemos ofendido a personas, ¿verdad? Y decimos, bueno, hoy ya no soy así, pero nunca rectificamos lo que hicimos o el daño que hicimos con estas personas. Y Jesús nos está enseñando que lo debemos hacer, ¿verdad? Y a veces pensamos, Jesús aprende una lección de esta mujer, ¿verdad? Y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y es como les digo, no es una maestra de la ley, ¿verdad? Es alguien que no estaba en la condición
de igualdad, ¿verdad? O de equidad en esa sociedad, no tenía la dignidad que tenían los hombres, ¿verdad? Y sobre todo era extranjera, y no solo extranjera, sino que era cananea, ¿verdad? Y acuérdense que esto era la eterna disputa, ¿verdad? Porque ¿cuál era la tierra prometida? Canaán, ¿verdad? Entonces no creo que se llevaran bien los judíos con los cananeos, ¿verdad? Entonces Jesús es capaz de ver, y nosotros debemos de darnos cuenta de que a veces, ¿verdad? ¿Quiénes son para nosotros quizás estas personas de las que pensamos que no podemos aprender o que no tienen la dignidad que Dios nos ha dado a nosotros? Y a veces de esas voces Dios nos va a hablar y nos va a enseñar cosas. Y tenemos que aprender a rectificar las cosas malas que hemos hecho con las personas. Por eso me gustó esta frase, ¿verdad? Que vi y que me hace ver a Jesús más humano, ¿verdad? Y que nos entiende y que sabe que nos vamos a equivocar, sabe que vamos a cometer errores, pero nos está diciendo cuando los cometamos tenemos la capacidad de rectificarlos, ¿verdad? Y él solo le bastó escuchar lo que la mujer creía, ¿verdad? Para darse cuenta, ¿verdad? Que la fe no estaba únicamente en el pueblo de Dios. Nosotros a veces, yo con Álvaro hemos pensado, sí, de verdad nosotros debemos enfocarnos, y estoy seguro, comparto eso, que la población LGBT es lo que nos surge y es nuestra prioridad, porque son los excluidos de este tiempo, ¿verdad? Son los lastimados. Pero eso que no nos cierre, ¿verdad? Los oídos, ¿verdad? Que muchas veces de personas heterosexuales quizás el Señor nos siga hablando, aunque quizás no nos guste, ¿verdad? Aunque sintamos un poco así como que, ay, ya está. Ajá, un rasquín, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Y se me venía a la mente, ¿verdad? La historia del famoso, un pastor que no mucho nos simpatiza aquí en la comunidad. Pero tenemos que aprender a escuchar a veces el mensaje de Dios de estas personas que a veces no nos gustan, porque algo bueno ha pasado también ahí. Así que pensemos en esas cosas que están dentro de nosotros, ¿verdad? Que nos están contaminando, ¿verdad? Que nos están impidiendo llegar a ser el cristiano que queremos ser. Yo no sé si nos sentimos en este momento de nuestras vidas, nos sentimos viviendo en plenitud, ¿verdad? Y que podríamos decir, bueno, la verdad es que si el Señor me lleva ahorita, me siento tranquilo, ¿verdad? He hecho todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? He cumplido el propósito de mi vida. O si de verdad pensamos que hay cosas todavía que podemos hacer y que no hemos hecho, ¿verdad? Y que no hemos hecho quizás por esas cosas que hay en nosotros que todavía no hemos corregido, ¿verdad? Entonces Jesús nos dice que podemos hacerlo, ¿verdad? Es de humanos errar, pero es de sabios rectificar. Amén. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré.